Muy buen día tenga usted en este domingo 11 de mayo en una emisión más de Plaza Cívica, aquí por Agencia Fronteriza de Noticias, donde le traemos algunas de las noticias más relevantes de la semana, tanto del ámbito nacional como del ámbito local. Esperamos que haya tenido un muy buen Día de las Madres este sábado, una fiesta obviamente muy importante para todos los mexicanos y no es para menos. Sin mayor preámbulo, comencemos con nuestras noticias y comencemos con Beatriz Gutiérrez Müller, de quien hablamos en la emisión pasada, la primera dama, no primera dama, esposa de López Obrador, que ahora está tramitando, imagínese usted, la nacionalidad española. Ojo con una cosa, uno de los requisitos para tramitar la nacionalidad es jurarle fidelidad al rey de España. Así dice, así literal, uno de los requisitos que se ha hecho público. Y entonces, aquí podemos hablar de una doble traición de parte de Beatriz Gutiérrez Müller. Una, por sus ideales de izquierda, donde pues básicamente rechazan la figura de los jefes de Estado que son reyes o reinas. Y sin embargo, le va a juramentar fidelidad a un rey, en este caso el rey de España. Pero también, pues hay ahí una traición porque ella tuvo un discurso sumamente nacionalista, mexicano. Ella estuvo detrás de esta hispanofobia de Andrés Manuel López Obrador cuando era presidente. Una hispanofobia que no se ve comprensible porque México es básicamente el mestizaje entre el mundo indígena y el mundo hispano. Hacerle, digamos, el fuchi o desconocer nuestras raíces hispánicas, pues es en una medida importante desconocernos como mexicanos. Y sin embargo, ella estuvo detrás de este discurso. Recordemos este video donde salen atrás con la pirámide de Chichén Itzá pidiéndole una disculpa al rey de España, etcétera, etcétera, pero va a tramitar la nacionalidad española. Pretextos sobran. Beatriz Gutiérrez Müller tiene el derecho de tramitar la nacionalidad española, sí, pero también tenemos nosotros todo el derecho de ridiculizarla y con toda la razón. Se les acabó el poder y ahora sí nos damos cuenta de quién es quién con las hipocresías incluidas. Vayamos a nuestra segunda noticia que tiene que ver con la declaración anual que básicamente todos los mexicanos tuvimos que hacer y con el Servicio de Administración Tributaria. Fíjese, obviamente está el tema de las devoluciones, pero ya hay problemas con las devoluciones. Mientras que antes se tardaban unos días en regresarnos el saldo a favor, ahora según muchos medios de comunicación en entrevistas con contadores reconocidos, pues que ahora el SAT se está tardando 2 semanas o más en devolvernos nuestro dinero. En el mejor de los casos, ojo, porque hay muchos casos donde se está hablando de rechazos masivos en las devoluciones. A pesar de que muchas declaraciones se hicieron con el formato precargado del mismo Servicio de Administración Tributaria, que daba un saldo a favor. Ese se envió y nos lo está rechazando el SAT. No es raro que esto esté sucediendo, entre otras razones porque el gobierno pues no tiene lana, como ya lo hemos platicado aquí en numerosas ocasiones. López Obrador dejó una deuda histórica. En el último año de su gobierno hubo un déficit que no se veía en más de 30 años en el país de alrededor del 5.5%. ¿En qué se lo gastaron? Pues quién sabe. En las elecciones. Fue mera coincidencia que hayan tenido ese déficit tan alto en medio de un año electoral. Pues no lo es. El servicio de la deuda, es decir, lo que pagamos por los intereses, es enorme.
y no hay lana. El gobierno de la presidenta Sheinbaum pues anda buscando dinero y entonces no resulta raro que esté pasando esto. Ahora, ¿sabe qué es lo que más enoja? Que nos están cobrando impuestos, lo cual está muy bien, es nuestro deber ciudadano, pero además nos están diciendo, mira, te voy a cobrar impuestos, no te voy a regresar las devoluciones que te corresponden y además va a desaparecer la transparencia porque voy a desaparecer al INAI, pero no te preocupes, yo me voy a encargar. Ah, sí. ¿Ves ese poder judicial que era independiente? Pues va a haber elecciones judiciales y yo, el partido en el poder, voy a meter a mi gente, pero no te preocupes. No va a haber combate a la corrupción. Es imposible así. Y entonces enoja que nos cobren impuestos, pero que nos digan, y no te voy a decir en qué me los voy a gastar. Y vayamos a nuestra tercera noticia, que tiene que ver con la relación Sheinbaum-Trump. Fíjese, ha sucedido últimamente que la relación ha estado relativamente tranquila. Es decir, si vemos los primeros 100 días de Donald Trump, pues la relación empezó muy tensa, y en los últimos, digamos, 3 semanas ha disminuido. Claro, ha habido altibajos, pero finalmente ha disminuido. Y de repente llama la atención que la presidenta Sheinbaum, en discursos públicos, empieza a decir que México no es piñata de nadie. Como que eso llama mucho la atención. Pero luego si uno pone la lupa de qué es lo que está sucediendo, pues tiene sentido. Porque la presidenta Claudia Sheinbaum necesita que no se termine del todo la tensión con Estados Unidos y con Trump. Claro, no quiere que sea una tensión exacerbada, pero tampoco quiere que se termine. ¿Y por qué? Se puede preguntar usted. Pues porque la tensión con Trump sirve para esconder muchos de los problemas importantes que hay en el país. ¿Como cuáles? Pues como lo muy desastrosa que ha sido la elección judicial y lo que implica el fin de la independencia del Poder Judicial y de la democracia mexicana. Porque están desapareciendo los institutos de transparencia, porque hay un estancamiento económico muy relevante en el país, porque dicen que han disminuido los homicidios dolosos, puede ser, pero se han incrementado los desaparecidos, porque el problema de la violencia en muchos estados, entre ellos Sinaloa, sigue terrible, etcétera, etcétera. Porque muchos de los liderazgos al interior de Morena se le están saliendo de control a la presidenta, etcétera, etcétera. Entonces, Donald Trump y ese fenómeno sirve para enfocar la atención en el enemigo externo y por lo tanto desenfocar la atención de la población mexicana en los problemas internos del país. Ahora, claro que a Donald Trump le conviene también que haya cierta tensión con México, porque ellos están también teniendo problemas, sobre todo económicos, muy relevantes, y cuando empiezan a ver estas noticias en Estados Unidos de problemas económicos, otra vez empieza Trump a decir, pero México, pero Canadá, etcétera, etcétera. Ojalá las cosas no se salgan de control y tenga cuidado, no se deje engañar por estos mismos lemas que utilizó López Obrador de a nosotros no nos van a tratar como piñata. Pues ya que la presidenta Sheinbaum se invite sus propios lemas, se invente sus propios lemas, ¿no lo cree? El tema es que no puede durar esto para siempre. Es decir, le puede favorecer a la presidenta, tiene como 80% de aprobación y la principal variable que explica las altas tasas de aprobación es Trump, pero no puede durar para siempre, en 2, en 3 años, etcétera, etcétera. Se van a tener que enfocar en los problemas internos del país y resolverlos, aunque se han dado muchos balazos en el pie, como la elección judicial y cómo se ha secado la inversión, porque ¿quién va a querer invertir en un país donde no hay Estado de Derecho? Y vamos con nuestra
cuarta noticia nacional que tiene que ver con el tema de la violencia en el país y con lo que me gustaría denominar el sadismo mexicano, así tal cual. El tema de la violencia es el siguiente. Se ha dicho mucho, la presidenta, que efectivamente los homicidios dolosos en el país han disminuido, también la extorsión. Sin embargo, no hablan del problema de los desaparecidos que se ha incrementado de manera importante. Y uno pudiera preguntarse qué es lo que pasa en México ante tales niveles de violencia que podríamos ya denominar de sadismo. Fíjese, en países como Colombia, ya no hablo de países como Estados Unidos o Italia, donde hay crimen organizado, pero no hay los niveles de violencia que vemos en México. No hablo de ellos. Colombia, un país latinoamericano subdesarrollado, parecido culturalmente, que todavía no tiene una buena formación del Estado, pues no se vieron estos niveles de violencia reflejados en altas tasas de desaparecidos. Es que solo en el sexenio de López Obrador hubo como 54,000 desaparecidos. No se vieron en Colombia este tema de los descabezados o este tema de los descuartizados o este tema donde todo se vale. Matar a mujeres, matar a niños. Es algo terrible. ¿Qué es lo que explica esta violencia sádica mexicana? No nada más la falta de Estado y de policías y de cárceles y de mayor presencia de autoridades, porque nuevamente ese también lo tuvo Colombia y lo tiene. Hay algo más que valdría la pena preguntarle a antropólogos y a sociólogos. ¿Qué es lo que nos sucede en el país? Y ya tenemos con esta violencia, al menos desde el 2007, esas son cifras oficiales, donde se dispararon los niveles de homicidios y de extorsión y de secuestros y de desaparecidos a raíz de la famosa guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, que resultó completamente desastrosa y de un enorme sufrimiento para la población mexicana. Yo le dejo esa pregunta: ¿qué es lo que nos sucede en el país y qué es lo que dice de nosotros? ¿De qué tan poco civilizados, me atrevería a decir, todavía somos en el país? Nos falta y nos falta mucho. Y vamos a nuestra quinta noticia, que tiene que ver con un tema local de Baja California, con la chinesca, que ha dado mucho de qué hablar en estos últimos días. Entonces se supo que el que es ahora el delegado del Centro Histórico de Mexicali, Rubén Hernández Chen, pues adivine qué, que tiene todos los derechos de propiedad intelectual que tiene que ver con la chinesca. Es decir, si se vende una pluma de la chinesca, le tienen que dar su lanita. Una mochila, le tienen que dar su lanita. Cualquier tipo de comunicación, mercadotecnia, etcétera, que utilice la chinesca, le tienen que dar su lanita. A ver, hagamos un poco de historia. Rubén Hernández, él formó parte del rescate del Centro Histórico en el 2021. Ya cuando era gobernadora, la ahora gobernadora Marina del Pilar, que ganó y tomó posesión en el 2021, y luego Rubén Hernández registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad este tema de la chinesca en 2022. Es decir, ya estaba involucrado en el proyecto, vio oportunidad de negocio, había un claro conflicto de interés y aún así metió esta solicitud ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, el INPI. Y después ahora, pues es el delegado del Centro Histórico. Ahora, la gobernadora recientemente, pues básicamente se declaró, pero no
sobre esta cuestión. Dijo, uno, que ese era un tema del municipio, entonces ahí un poco se lavó las manos, pero también básicamente invitó lo que yo llamaría a Rubén Hernández pues un poco a dejar este tema de la propiedad intelectual, porque dijo que la Chinesca era pues un proyecto del municipio de Mexicali, lo cual tiene razón. Pero a mí me parece que debió de haber sido más clara, es decir, un posicionamiento más claro de no aprobar este claro conflicto de interés que puede llevar a instancias de corrupción en Mexicali. Si le quieren dar un buen nombre a la Chinesca, pues hay que entrarle al tema y debe de renunciar a estos derechos que tiene el delegado del Centro Histórico, Rubén Hernández Chen, porque cada vez es un tema público en Mexicali y en el estado, y con toda la razón. Y deberían de empezar por predicar con el ejemplo, con este tema de la honestidad, etcétera, etcétera, que me parece muy bien, y dejar clarísimo conflicto de interés. Por la Chinesca, por el proyecto del Centro Histórico, por Mexicali y por Baja California. Estas fueron algunas de las noticias más relevantes de esta semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Plaza Cívica, en Agencia Fronteriza de Noticias. Esperamos que tengan un muy buen domingo y nos vemos el siguiente domingo con más noticias, que hay mucho de qué hablar. Que disfrute mucho a su familia y nos vemos próximamente. Que esté muy bien.